Buenos días, grupo. Vamos a elaborar con ustedes otra resolución de ejercicios. En este caso vamos a trabajar con el ejercicio 5.2, que en su enunciado dice tabular la función y están viendo que es una función cuadrática para valores de x comprendido en el intervalo x0 a x1 con un incremento h, y imprimimos los resultados. Es decir, vamos a hacer un breve análisis del problema. ¿Qué nos pide el problema? Bueno, ¿cuáles son los datos? Tenemos que debemos ingresar por teclado las constantes a, b y c, que son las que nos van a generar la función cuadrática, y que la tabla que vamos a realizar va a estar dentro del intervalo x0 a x1, y vamos a generar los valores de x donde vamos a calcular la función con el incremento h. Entonces, ¿en qué consiste la resolución? Debemos hacer una tabla de xy como la que generalmente sabemos hacerla, no tiene mayor dificultad, para distintos valores de x que vamos a ir generando desde el x0, que es el inicio del intervalo, con un incremento h, y para eso vamos a utilizar un contador. Siempre los x que generamos tienen que estar dentro del intervalo que es dato. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? La tabla es xy con el formato similar al que conocemos. ¿Está? Bueno, pasemos ahora a la elaboración del diagrama de flujo. En este caso, que se plantea que vamos a realizar en dos bloques. Vamos a hacer un primer bloque que va a ser la de ingreso de datos, y un segundo bloque donde vamos a tener la resolución y la salida de la tabla xy que nos está pidiendo el ejercicio. Bueno, avancemos. Iniciamos nuestro diagrama de flujo. Entonces utilizamos el gráfico de inicio como ya lo habíamos hecho anteriormente, y ahora empezamos con el ingreso de datos, que vamos a ingresar primero los términos independientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un gráfico de ingreso y vamos a ingresar con las tres variables a, b y c el valor de los términos independientes o las constantes que acompañan a la función cuadrática que vamos a trabajar. Y vamos al segundo dato, que es el intervalo de trabajo, que va a ser x0, x1, y también el incremento h, que nos va a ayudar a generar los distintos valores de x para calcularlos. Vamos a hacer el conector de página, ya que vamos a cambiar de página, y vamos a la parte de resolución ahora. Nuevamente utilizamos el conector de página para que el que lea el diagrama de flujo pueda interpretarlo, y seguimos. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a asignar el primer valor de x, es decir, a x le damos un valor inicial que va a corresponder con el valor de x0, que es donde empieza nuestro intervalo, donde vamos a armar la tabla. ¿Está? Entonces solamente utilizamos un gráfico de proceso y hacemos la asignación de valor. El primer valor de x va a ser, le asignamos el valor de x0. Vamos a calcular y, es decir, vamos a calcular la función. Es un proceso nuevamente, y ¿qué hacemos? Colocamos dentro del proceso la asignación de los distintos valores de y en función de los términos independientes o constantes que fuimos ingresando y los distintos valores de x que vamos a ir generando. Ahora vamos a imprimir el par. Si imprimimos el par, ¿no es cierto? xy. Si imprimimos y solo, no sabemos con qué valor de x está relacionado, entonces imprimimos el valor xy para ir armando nuestra tabla. Vamos a generar el nuevo x. ¿Cómo generamos el nuevo x? Tenemos que hacer un contador. En este caso, que tenemos el valor de x último, está, y le vamos a colocar el incremento de h para ir generando nuestro nuevo x, a donde vamos a ir calculando la función y. Y ahora tenemos que establecer la condición de salida. ¿Cuál es la condición de salida? Debemos verificar que el valor de x que generamos está dentro del intervalo, es decir, que sea menor que x1. Es decir, si x es mayor que x1, saldremos. Si no se cumple la condición, significa que todavía estamos dentro del intervalo, por lo cual regresamos
y volvemos a calcular nuestro nuevo i, donde imprimiremos nuevamente el par xy y generamos un nuevo x con el incremento y volvemos a verificar. Cuando se cumpla la condición, ¿qué significa? Que x ha superado a x1, es mayor que x1, es decir, estamos fuera del intervalo a donde nos interesa calcular nuestra tabla. Si se ocurre eso, se termina el diagrama de flujo. Hemos resuelto lo que pedíamos. Bueno, espero les sea útil el video y después vamos a ver otro videito aparte donde vamos a hacer la prueba de escritorio para ver cómo funciona el diagrama de flujo que hemos elaborado ahora.